siempre estas preguntas empiezan con la infancia de las entrevistadas. En alguna de las que ellos estudiaron, leyeron, dicen que vos te inspirabas en tus recuerdos de la infancia a la hora de diseñar. Bueno, ¿cuáles serían o qué momentos de la infancia eran los que por ahí te inspiran en tu creatividad? Bueno, cuando arranco la carrera y uno arranca a definir su identidad, fue cercano al momento en que pierdo a mis abuelos, ¿no? Fue una manera de tenerlos presente, inspirarme todo el tiempo, en ese tiempo con ellos, en su casa, en los olores, en todo lo que tiene que ver con ellos. Los abuelos tienen algo que si todavía los tienen, es, por lo menos el mío, repetía muchas veces las mismas historias y la verdad tuve la suerte de no detenerlo y escucharlas muchas veces. Porque cuando no los tenés, extrañás esas historias a la enésima. Entonces, fue una manera de tener todo presente, como que el tiempo se detuvo y yo trabajaba como en ese contexto, con mis abuelos, maternos sobre todo, que fue con los que pasé más tiempo, vivieron más tiempo. Tuvieron una vida tal vez más rica y la contaron más. ¿Vivían acá en Ciudad de Buenos Aires o en el...? Vivían en Caballito. Mi abuela era francesa y mi abuelo era suizo. Mi abuelo, era un re personaje. Él voló y fue amigo de Saint-Exupéry. Inauguró el aeropost de Río Gallegos, fue declarado así héroe porque volaban en biplanos, claro, con los vientos tremendos del sur. Después inauguró la escuela de mecánica de Citroën, fue el que lideró el equipo que armó los primeros 10 Citroën que llegaron a la Argentina, diseñó el paragolpe que tenía el 13B y cuando vino el presidente de Citroën dijo, ¿quién hizo eso? Y dijo, lo llevó a recorrer Buenos Aires y después entendió por qué tenía que tener el paragolpe. Claro. Bueno, y era así. Él era así. Y aparte era la persona, porque no encontré muchas más en mi vida, que antes de que vos supieras qué necesitabas, él ya lo sabía. Eso es. O sea, y trato de que eso viva en mí y tratar de tener eso muy, muy presente, ¿no? Así que, por ahí ¿por qué no inspirarme en mi infancia? Claro. Había tanto, había mucho. Y tiene que ver por ahí con esas anécdotas o con colores, con escenas. Todo, los colores desgastados, o sea, en algún momento supongo que las cortinas con flores de lino tuvieron color. Claro. Yo las conocí gastadas con el sol, desteñidas por el sol. O sea, era una casa que tenía mucho que ver, cosas, detalles con la campiña francesa. La casa de mi tía abuela, que era la prima de mi abuela tía Anita, también tenía mucho que ver. Y también era, o sea, mi cabeza cuando pensaba pasaba de una a la otra o a la casa de Atalaya. Claro. Que era la casa del campo que ellos tenían y eso es todo de la parte de mis abuelos maternos, ¿no? Y llegó un momento que fueron varias las colecciones que yo trabajaba imaginándome todo eso, pero además todas las cosas que me gustaban, porque la identidad no es solamente de esos recuerdos de la infancia, o sea, me encantaba, o sea, uno empezó la carrera, empezaste a estudiar, estudias arte, o sea, fui a la Prilidiana en un año y entonces empezás a adquirir gustos sobre movimientos, sobre cosas y todo eso, digamos, todo en una coctelera termina siendo y convirtiéndose en la identidad, ¿no? Y con respecto a mis abuelos, volviendo, en algún momento, creo que fue por el 2003 más o menos, ya había hecho 4 o 5 o 6 colecciones.
pensé que mis abuelos paternos, con los que había estado poco tiempo, porque habían fallecido cuando yo tenía 6 años, 7, dije, en el cielo se van a estar retorciendo. O sea, y entonces empecé a investigar la cultura polaca. Ellos eran polacos, judíos polacos. Y cuando fui a la biblioteca polaca, que está en Borges, me di cuenta que mucho de lo que había hecho tenía que ver con la cultura polaca. Ah, mira. Sin conocerla, sin saber. Y creo que hay algo que tienen la gente que vino de la guerra, o los judíos que huyeron de la guerra, que han contado poco. Claro. O sea, a diferencia de mi abuelo suizo y mi abuela francesa, que vinieron porque quisieron venir, no contaba, o sea, el tiempo que estuve no me contaban nada. O sea, es más, vos hablás con mi papá, mi tía o la tía que falleció y no había data de ellos. Ellos no hablaban. Y aparte eran separados, que también era toda una historia. O sea, a tener abuelos separados. Nadie tenía. ¿Quién tenía abuelos separados? Entonces era como... De ahí había bastante silencio. Pero sí, cuando empecé a ver las vestimentas polacas, la superposición de los cuadros, las flores, las transparencias, el delantal. O sea, hay un hilo en muchas culturas que tienen eso, ¿no? Uh-huh. Pero yo veía que yo ya había hecho y que no era que estarían enojados arriba, sino como que seguramente estaban viendo parte de su infancia en mis pasarelas. Claro. Interesante, porque una de las preguntas que teníamos acá era qué aportes habías tenido de la cultura suiza, pero no nos imaginábamos de este perfil. Yo no sé si fue de la cultura suiza, creo que... o europea, en todo caso, ¿no? A ver, si voy a la Suiza en particular, mi abuelo era un reloj. Era un reloj. O sea, en mi casa, en la casa de él, que era mi casa, había muchos relojes, muchos cucús, relojes de todo tipo. Y entonces era como la música de la casa de mis abuelos era el tic-toc, 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 tic-toc. Y cuando falleció, mi abuela apagó todos los relojes. Muy fuerte. Qué impacto. Muy fuerte. En ese momento yo dije, ¿los habrá odiado toda la vida? Claro. Y él era como una persona súper recta, como de valores. Era, para mí, Suiza es por mi abuelo. Yo no sé si los suizos son como mi abuelo, claro, pero la imagen que yo tengo de Suiza es lo impecable, es lo puntual, es lo recto, es el no mentir, el que una vez mintió por mí. Ay, pero ¿cómo fue? ¿Viste? Yo fui a un colegio industrial, que creo que está en otras de las preguntas. Sí. Y la profesora de biología me tenía entre ceja y ceja. Entonces, todas las clases me tomaba lección oral. Y había una, o sea, realmente era un colegio técnico donde había un montón de otras materias donde te reexigían. Era una época, otra época. O sea, yo fui arranqué en el 83, o sea, después de la dictadura, y los profesores exigían, o sea, el que se llevaba 3 materias, en el huergo te hacían repetir. Y bueno, dibujo técnico, matemáticas, proyectual, no sé, todas las materias eran más que biología, ¿no? O sea, era como, todas te exigían más que biología. Pero ella, la Brugger, era igual a Tiren a mamá del tren. Espero que no sea la abuela de nadie, pero era endemoniada. Y yo me iba todos los mediodías a almorzar a la casa de mis abuelos que vivían a 6 cuadras del colegio. Colegio que tenía 2 turnos. Y yo estudiaba, almorzaba y después volvía. Y un día yo estaba llorando porque sabía que me iba a tomar y yo, aparte, 35 varones, 4 chicas, o sea, era heavy, o sea, no era... Un poco de piedad. Era difícil. Y
Y de repente viene Telesca, el preceptor, no me olvido nada, ¿eh? Viene Telesca y dice, Zlotogora. Y entonces, yo, tipo, justo antes que me diga Zlotogora frente, fue así, fue instantáneo, minutos antes. Dice, la vine a retirar. Todos me miraban como diciendo, ¿Cómo puede ser? salgo y estaba mi abuelo y me dice, no le digas a tu mamá. Bien, No se lo dije nunca hasta, claro. creo que hace pocos años, Bueno, que me vino a retirar para que no pase el bochorno de no haber estudiado biología. Bueno, pero ahí está, mintió con Era una lo más. razón. Él era así. Sí. Mi necesidad fue mayor a sus principios. Ah, bueno, Es así, es como... es para sentirse orgullosa Es así. eternamente. Bien, estabas hablando justamente de que estudiaste en el Huergo, estabas en la parte técnica, una escuela técnica. ¿Cómo fue que elegiste la carrera de construcción? O sea, ¿se te fue imponiendo o ya el entrar a ese colegio? Mi papá es ingeniero, Claro. pero es ingeniero naval. Pero mientras que estudiaba la carrera de ingeniería naval, trabajaba como ingeniero, trabajaba en construcción. Y de hecho se recibió de ingeniero naval, pero siguió trabajando en construcción. Y yo lo acompañaba mucho a la obra, a mi papá. Tengo recuerdo de muy chiquita, o sea, de más chiquita que mi hijo, de ir a la obra. Y no sé, quería ser arquitecta. Quise ser de veterinaria también, pero en algún momento nos hicieron abrir, que hoy lo pienso, yo digo, qué barbaridad, nos hicieron abrir un sapo y eso ahí se terminó. Dije, voy a tener perros, pero no voy a ser veterinaria. Y siempre quise ser arquitecta. Pero yo quería estudiar en el Fernando Fader, que era un colegio dentro de los industriales en aquella época que tenía más chicas. Yo venía de un colegio de monjas, o sea, así que nada, era bastante, nada, estaba aterrada de ir al Guaro. Y pasé un examen difícil, porque la verdad es que tenía como, el examen era difícil entrar al Guargo. Entré, no sé si porque era porque quería una chica más o porque lo rendí bien. Tus méritos no sé. habrás tenido. Pero entré y después, bueno, me pasé el primer año, padecí el primer año, realmente. El segundo año ya era todo distinto, pero el primer año era entrar, era como caminar una pasarela parecían presidiarios los chicos, no era... Y sí, Parecían que habían salido de, no sé, era heavy metal. Bien, bien. ¿Tuviste alguna situación ahí con tus compañeros donde hayas padecido ser mujer o te trataban dentro de todo por ahí también desde un lado medio sobreprotector? No, creo que me ayudaron más que padecer. Ah, A ver, estaban los que me cargaban, que después de 20 años me enteré que estaban atrás mío, pero me decían padecer. En el momento ese, en el recreo, la padecía. claro. Sus cargadas las padecía. O sea, y me hicieron ser fuerte y contestar y poner en su lugar a muchos, pero no era no sé, era la maldad adolescente, no Claro. era otra cosa. Bien. Y después en las cosas difíciles que no me salían o cosas por el estilo, sí me ayudaban. Ah. Porque habían cosas que eran más difíciles para una mujer. Claro. Qué sé yo, a ver, ajuste, que había que limar una pieza de hierro, que todos hacían y bajaba rápido la pieza, yo estaba, viste, años, y de repente cuando se daba vuelta el profesor venía alguno y Te ayudaba, te aceleraba. Sí, y después, bueno, me acuerdo que en hojalatería había un profesor que era, nada, hoy día podría aparecer en los titulares, ¿no? Y mis compañeros siempre se ponían ahí como... ¿En qué sentido? Era Nada, acosador. A ver, te ayudo. Y se ponía atrás, Ah. tuyo, claro, ¿viste? Sí. Entonces, trataban, o sea, mis compañeros trataban que no que no se te suceda. acercara. Es así. Así que no, creo que el primer año fue difícil
a veces entraba por taller, entraba por la vuelta, para no pasar esa entrada llena de que todo, o sea, los de primero hasta el sexto año, que de repente me cantaban Popotito, Despeinada, no sé, todo el colegio, o sea, era tremendo. Claro. Es una cargada casi, hoy día lo miro para atrás y digo, ¿qué? Sí, Pero en ese momento, con 12, 13, me agarraron ataques de asma. O sea, claro, es así. Es difícil. ¿Y cómo pasaste de esa, bueno, estudiaste construcciones? Sí, construcciones. ¿Y entraste en la carrera de arquitectura o no? ¿Te quedaste con el título terciario, secundario? No. A ver, me recibí maestra mayor de obras y iba a seguir arquitectura. O sea, y en la inscripción de diciembre me anoté en una cátedra que era... ahora me olvidé. ¿Cómo? Escarone. Me anoté en Escarone. Y en marzo tenías que hacer una reinscripción. Y en mi largo viaje de colectivo hasta Ciudad Universitaria iba con mi mejor amigo del colegio. De hecho, todos mis compañeros siguieron arquitectura o ingeniería. Alguno siguió psicología, pero casi todos se dividieron en arquitectura e ingeniería. Y Diego, que tenía una hermana mayor y que yo estaba en duda. La verdad, o sea, la carrera de diseño de indumentaria empezaba y yo me daba cuenta que cuando iba por la calle siempre miraba a la gente. A mí me llamaba mucho la atención cómo estaban vestidas la gente. O sea, sobre todo los abuelos. Hoy día voy a decir cosas que hoy es como todo moderna corriente, ¿no? O sea, ver los homeless o las abuelas, ¿viste? Pero en ese momento era como, a mí me llamaba la atención la superposición que tenía Angelita, mi vecina de enfrente, ¿viste? Sí, era sí. el batón, o sea, todas son cosas que hoy día están casi como, se puede decir que han sido tendencias o, ¿viste? Sí, o inspiración. Pero la realidad es que esa mezcla de texturas, de esos, de esas textiles que parecen difíciles de combinar y que hacen un todo, también fueron definiendo el estilo y características de mi marca o de mi forma de diseñar. Uh-huh. Y bueno, y Diego en ese viaje me dijo, mira, Nadine, la realidad es que vos de qué se trata construcciones sabés, de indumentaria no sabes nada, no sabes de qué se trata. Un cuatrimestre en una carrera no es nada. Empezá por indumentaria y si te confundiste, volvé. Y la realidad en un cuatrimestre tampoco te das cuenta de nada. Solo dije... Pasa el tiempo y vas pensando. No, o sea, veía que hacíamos collage. Yo decía, volví a la primaria. Yo salí con un título para construir 3 pisos, dependencia en la terraza y sótano, y me hacen hacer collage. Esto es joda. Sí. Y estoy en la facultad. Después hoy día puedo decir que los collages han sido como mi mejor herramienta. Claro. Y aparte en otros momentos, o sea, de los diseñadores de afuera los veías como de lejos en las revistas grandes que algunos tenían, algún profesor generoso te mostraba, pero no... Las revistas eran caras, no había ni cablevisión, no sé, ni cablevisión, no había nada, no había internet, o sea, es otra época. Entonces, la verdad, en un cuatrimestre no me di cuenta de nada. En ese momento tuve un profesor japonés, Marcelo Abu, el discípulo de Pedro Zambrana, y que me dijo como que me veía condiciones, que me quede, que le dé un cuatrimestre más de oportunidad a la carrera. Pero yo ya me quería ir, porque yo veía, o sea, compañeras que ponían la mano para taparse, y yo venía, o sea, yo decía, esto es poco serio, ¿qué le puedo mirar que sea tan bueno que yo le tenga que ver? O sea, es como, ¿viste? Y eran muchas mujeres. Yo venía de un colegio de varones donde, o sea, era todo tremendo, todo lío, todo... Sí. Pero son más compañeros los varones.
Y las mujeres son más difíciles. Y bueno, me quedé. Me quedé un cuatrimestre más y ya ahí tuve muy buenas notas el primer año. Y Seul Lee, que hoy día está trabajando para Hussein Chalayam, eligió, dentro de los mejores promedios, para que armáramos un desfile. Y gestionamos el primer desfile, 10. Y bueno, ya ahí fue armar colección, meterte, producción, Claro. estilismo, todo. Elección de música, todo, y ya está. Ya estabas en el baile. Ya estaba en el baile. El otro día Vero estuvo charlando y nos contaba, bueno, también, ¿no? Sus primeros momentos, este colectivo de diseñadores del bajo. ¿Cómo Sí, fue para vos esa diseñadores del experiencia? bajo. Bueno, yo en ese entonces trabajaba en Alpargatas. Ujú. Esto fue en el 2000. No fui de las primeras convocadas. Si bien yo hacía mucho que quería que suceda, me enteré tarde. Yo decía, ¿cómo puede ser? Claro, bueno, yo estaba trabajando, entonces como que se gestó más de la Bond Street, Claro. ¿no? Que ya eran más under. Yo ya estaba más como en empresa, ya, ¿viste? En el circuito. Claro, tenía, hablaba de tendencias a las empresas más grandes y se sentaban a escuchar lo que yo decía. Yo era chiquita, tenía 24 y hablaba así, no sé. Todavía no lo creo. Pero bueno, me escuchaban y te prestaban atención. Pero bueno, entonces se arma y yo estaba afuera, no había local. Y yo quería ya tener mi local. Yo ya había trabajado en Onasáez en paralelo con Alpargatas. Para ese entonces era como con Indar San Luis, con todas las marcas. Con Indar, si no lo saben, eran Vanity Fair, era Guess, era Betsy Johnson, Calvin Klein, Wrangler. Bueno, y de ahí había como un grupo de chicos que eran estudiantes de diseño, liderados por Flavia Martini, que era como la escuelita, se le decía la escuelita. Y el otro lugar era Alpargatas, con el concurso Tele y Talento. Entonces, eran como las dos aspiraciones más grandes. Y después, como marcas así más de tendencias, más de diseño, era Ona y Via By. Sí. Después Ona se convirtió en otra cosa, ¿no? Pero era Ona y Via By. Y bueno, y yo había entrado a trabajar. Había ganado el concurso de Alpargatas, había entrado en Alpargatas y instantáneamente Santiago me ofrece trabajo en ONA. Así que es como, nada, estaba como medio cubierta. Supongo que en parte por eso no fui convocada, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de que hubo una baja, yo ya no trabajaba en ONA y me metí a tener el local. Y arranqué. Arrancaste ahí. Sí, bien. ahí arranqué. Y con este grupo de diseñadores, ¿sentís que de alguna manera hicieron fuerza como para instalar estos conceptos del diseño? Y definitivamente. En ese momento, Diseñadores del ¿no? bajo fue Eso. fue un movimiento. Tal cual, sí. O sea, se hablaba del Ditela y después se habló del diseñador del bajo. Claro. Y estuviste ahí. Después las cosas pasan y hoy ya nadie se acuerda de diseñador del bajo, pero realmente diseñador del bajo fue como un quiebre. Fue ofrecer diseño, no se ofrecía diseño. Claro. Sí. O sea, diseño por diseñadores formados, porque antes había diseño, por ejemplo, de la Bienal de Arte Joven, había gente muy talentosa, pero no formada. Uh-huh. No formada en diseño. Sí. Que venían de Bellas Artes o del Under, o gente que admiro y que hoy existen todavía, pero nosotros veníamos de ser formados en la facultad. Bien. Así que fue toda una experiencia. Sí. ¿Y quiénes fueron tus maestros o mentores en tu carrera? ¿Qué te aportaron? Si es que los tuviste. Sí, a mí, digamos, de la facultad, bueno, Marcelo Abu fue uno, Rosa Inés Moner Sanz, que era de medios expresivos,
Amé medios expresivos, casi dejo indumentaria ya por seguir Bellas Artes, que me agarró Rocinés y me dijo, vos tenés que entrar a la Pueyrredón, y hubo un año que hice en paralelo, trabajaba, iba a la facultad a la tarde y a la noche iba a la Pueyrredón. Y empecé a dejar materias porque además trabajaba a la mañana en la empresa de mi papá como maestra mayor de obras, entonces la obra era en Ezeiza, me venía con el 28 de Ezeiza, o el 28, no me acuerdo cuál era, entonces bajaba en Liniers y en Liniers me tomaba otro para la ciudad universitaria, y un día iba con una escultura así, bajé del colectivo, y aparte que cambiaban las temperaturas, era una cosa que yo salía en la mañana con 3 pares de media, bota, borseo, marasco, iba a la obra, lidiaba entre los cadetes de la Fuerza Aérea y los chicos de la construcción. Unos me protegían de los otros, porque yo tenía 20, ¿no? Y así, haciendo. Estaba en la carrera y me decían arquitecta, odiaba, o la hija del ingeniero, odiaba. Yo creo que seguí indumentaria para que no me digan más la hija del ingeniero. Claro. Dije, no puede ser, yo me pasé 6 años en un industrial para seguir siendo la hija del ingeniero. No, esto no. Claro. Y mi papá no asumía. Yo, tampoco creo que se acuerden, pero había un dibujito animado que era la gata que se le caía un ladrillo en la cabeza. La gata loca. Sí. Yo estaba segura que mi papá pensaba que en algún momento un ladrillo me iba a dar un golpe y yo me iba a reencaminar. Y en ese recorrer al año gano el concurso de alpargatas y ahí ya está, ahí creyó, salí en el Clarín y bueno, ahí entendió y empezó a valorar, porque hasta ese momento era la costurera que dio el mal paso, para todos. Claro. Para todos. Bueno, pero ahí está cómo fuiste encontrando, ¿no? Justamente una de las preguntas tenía que ver con qué te aportó Alpargatas en tu carrera, ¿no? Nombraste varias veces. ¿Y qué relación tenés con la industria argentina, tanto en textiles como en general? A ver, Alpargatas fue una escuela. Yo no seguí diseño textil, pero creo que podría decir que soy diseñadora textil. Alpargatas me transmitió el amor a esa empresa que hoy sigo queriendo. No sé, cosas que no pasan hoy. No pasaban tampoco en los últimos años que yo estaba. Yo conviví con generaciones que trabajaron ahí desde muy chiquitos, gente que estuvo en la orquesta de Alpargatas, que sus hijos fueron al Alpargatitas, que era el jardín de Alpargatas. O sea, era una empresa increíble, realmente increíble. Después yo viví los avatares de Alpargatas, ¿no? Las racias de gente, los despidos masivos. O sea, por años pensar que iba a ser una más de las que se iba y subsistí hasta que yo pedí que ya tenía el local, no nos pagaban los sueldos casi. O sea, yo decía, las ratas se van cuando el barco se hunde, yo no, y yo me quedé. Hasta que, bueno, sí, claro. En el momento que me pidieron que trabaje el doble de tiempo y yo ya tenía el local, le dije, no, o sea, me estás pagando el 30% del sueldo, me pedís que trabaje el doble y yo ya invertí en otro lugar, no lo puedo hacer. Y seguí trabajando, creo que 3 años más, pero desde afuera, facturando. O sea, no dejé mi lugar. Nada, aprendí un montón. O sea, me dieron muchísimas oportunidades. O sea, siendo muy chiquita, de repente tenía que armar una exposición en Brasil, la FENIT, la FENATEC, y a mí me mandaban. Y de repente, o sea, me acuerdo una vez que había tenido que buscar todo para, o sea, había un estudio de arquitectura que armaba el stand, pero todo el contenido del stand lo iba a poner yo, con 25, 26. Sí, me habían puesto a disposición a uno de los distribuidores de Alpargatas de allá que me llevaba. Yo le decía, yo necesito
pacotes de latas de Coca-Cola para armar una barra y me llevaba a donde estaban los pacotes y necesito grafiteros y yo me trataba de contactar. No, como hoy hubiera sido facilísimo. Con Instagram, Facebook, lo que sea. Bueno, quienes pintaron uno de los primeros stands donde yo estuve fueron los Os Gemeos, que son de los grafiteros más grandes que existen, que hoy cotizan increíble. Bueno, ellos pintaron el stand porque los conseguí. Y después nada, existía Mercado Mundo Mix, algo que ni siquiera hoy se hizo acá. Después, algo que se quiso ser parecido fuera la Feria del Buen Día acá, pero Mercado Mundo Mix era genial, era un lugar donde todos nuevos diseñadores vendían y era itinerante y se hacía tipo un fin de semana en San Pablo, o un fin de semana en Porto Alegre, o un fin de semana en Río, o sea, era itinerante y entonces sabías que ese fin de semana o comprabas o tenías que esperar hasta el mes siguiente. Y bueno, y todo eso, Alpargatas o sea, moverme, aprender a moverme, contratar. Claro. Me acuerdo que un día viene mi gerente y yo había negociado con que me alquilen cosas de diseño para el stand y bueno, llegó y no le parecía bien la negociación. Me puse a llorar, como diciendo, ¿por qué no estuvieron acá? Yo hace 10 días que estoy acá, ¿por qué no estuvieron acá? Yo lloraba. Y cuando volví a Buenos Aires fui a Recursos Humanos y dije, así, soy muy chiquita para tanta responsabilidad. Claro. Pues sí. O sea, y en ese momento el de Recursos Humanos, que no se le movía un músculo, me dijo, Alpargatas se caracteriza por eso. Damos grandes desafíos a jóvenes profesionales y vienen otras empresas y nos los roban. Ah. Ya está. Tapa. Y nunca. ¿Querés estar? Rema. Crece. Agradecé. Claro. Agradecé porque esto te está haciendo crecer y fue la verdad. Claro. O sea, y yo en Alpargatas y en Onasáez y donde estuve siempre sentí que era la dueña. Por lo tanto, todo me dolía como la dueña. Claro. Peleaba como si fuera la dueña, los precios, todo peleaba como la dueña. Entonces, cuando yo armé lo mío, ya había peleado muchas peleas. Claro, no te agarró de sorpresa No, yo ya, si había sido la dueña de Alpargatas, ¿cómo no iba a defender Nadine? Claro. Pero ¿y cómo fue entonces que iniciaste tu empresa? Bueno. Tu primer emprendimiento, vamos a decir. Tu emprendimiento. Mirá, una de las grandes cosas que me dio Alpargatas también fue que, y también proveedores de ONA, es que, nada, ya era como querida y entonces yo arrancaba con lo mío y tenía, viste, era como, me apoyaban. Entonces yo tenía que hacer 15 suéteres cuando no hacían menos de 700 y a mí me hacían los 15. Claro. Tenía que, no sé, quería hacer X calzado y me hacían las mini cantidades. Ellos realmente pensaban que en algún momento yo iba a ser una gran empresaria, una gran empresa que le iba a pedir producciones. Bueno, ese momento nunca llegó, defraudé a mucha gente. Bueno, pero te acompañaron. Igual me siguen queriendo. Y además te acompañaron, ¿no? Sí, tuve como mucho apoyo. ¿Qué te parece que es lo fundamental a la hora de...? Porque, bueno, muchos de ellos en algún momento pueden estar en esa misma situación. ¿Qué es lo fundamental a la hora de iniciar un emprendimiento, en tu caso de diseño, ¿no? Pero en general. Creo que algo que estoy convencida, pero reconvencida, es que uno sale de la facultad sin todo el conocimiento, por lo tanto, trabajar en empresas, realmente terminas de aprender con el capital de otro. O sea, un golpe con el capital propio puede hacer que no te repongas por la frustración, por lo que fuere y tomes otro camino. En cambio, arrancar en una empresa es eso, o sea, siempre algo que me ha pasado, yo trabajé muchas veces antes de ganar Alpargatas, antes de entrar en Nona, yo fui freelance y trabajé y me pagaron y no me pagaron y varias oportunidades. O sea, te dicen que te van a pagar, no te pagan. Bueno.
Cuando hoy día soy yo, ¿no? Pero en algún momento fuimos 11 trabajando, ¿no? Y tuve pasantes, que se convirtieron en empleados, y pagué yo los errores de... Claro. Caro pagué algunos errores, ¿eh? O sea, a ver, no me olvido más. Uno caro, le había vendido a Japón un producto con una tela que me dijeron que había, y eran 3, o sea, los pedidos de Japón eran todos productos distintos, todos tallas diferentes, todos colores diferentes, como si fuera mi local, pero por 350. Asfixia, taquicardia, ataque de ansiedad, eso terminó en un momento que decidí no seguir, ¿no? Pero por 3 pantalones tuve que mandar a hacer 50 kilos de tela. 50 kilos de tela son muchos metros para alguien que hace todas las cosas diferentes. Bueno, fueron creo 4 o 5 años que estuve usando esas telas. Claro. Y sí, es difícil. Y ese fue el error de una empleada que ganaba, era de las que más ganaba conmigo. Pero bueno, es así. Puede fallar. Yo también debo haberme confundido. Y sí. Bueno, pero está bueno. Yo lo he escuchado varias veces de otras mujeres creativas por ahí en otras circunstancias, esto de esa primera etapa de formación en una empresa y de uno se termina de formar, o sea, en la cancha. O sea, antes, yo no estoy de acuerdo. En algún momento en la Universidad de Palermo hubo una mesa redonda donde todos hablaban de la pasantía, si estaba bien, si estaba mal, si, digamos, pasantía rentada, no rentada, empleado, los 3 meses, no sé. Y yo la verdad, yo nunca creí, ni fue ánimo de explotar gente, ni mucho menos. Pero realmente, una persona que no tiene experiencia no te hace grandes aportes. Vos estás dedicándole tiempo para que aprenda. Entonces es como el que te da una oportunidad, y si es una empresa donde vos podés pasar por diferentes áreas y tenés la posibilidad de hacerlo, porque bueno, a veces es alguien que no vive con los padres, se tiene que mantener y entonces no tiene la posibilidad, pero los que no tienen la posibilidad muchas veces terminan trabajando en otras cosas que no tienen que ver con la carrera. Si tenés la posibilidad de entrar a una empresa, aunque sea en una pasantía, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es así. O sea, en carreras mucho más serias que las nuestras, tienen 1 año de estar en un hospital público para que le den el título. Entonces, el decir, yo tengo el título, y por otro lado, considero que no se reciben los mejores. Solo se reciben los perseverantes. Por lo tanto, tener el título no garantiza ni que seas bueno, ni que llegues muy lejos en la carrera. Entonces, lo que hay que hacer es como trabajar y, digamos, hay que creérsela, porque si no crees y no soñás a dónde querés ir, no vas a llegar. Pero hay una cuota que hay que trabajar. Uh-huh. Y conozco mucha gente que arranca con el proyecto propio también. Y también conozco buenos ejemplos de hoy, gente que admiro, que veo la fuerza que tiene y lo que hace, pero lo otro no te quita tiempo, te da. Uh-huh. Para mí te da. Bueno, fue mi camino. Uh-huh. ¿Viste? Otros harán otros caminos. Bien. Y habían leído en alguna de las entrevistas que vos decías que te interesa que tus diseños sean heredables. Desde el primer momento. ¿Qué tenés en cuenta para lograrlo? A mí me encantaba abrir el placar de mi abuela y, bueno, ver el interior de las prendas, que tenga un ancla en algo que los haga clásicos
o que duren, que sean heredables, es que duren. O sea, la calidad no te la regalan. Yo me acuerdo trabajando en una empresa, o sea, no la empresa, yo exigía calidad. Y me decían, no, pero si me están pagando esto, yo no puedo hacer lo que vos me estás pidiendo. Hablo de cosas que yo hice que hoy también son como muy normales de hacer, envivar toda la prenda por dentro, o sea, que prácticamente el overlock no exista, que todo sea costura embolsada, costura francesa. Bueno, y entonces yo exigía ese tipo de cosas. Y me decían, no, o sea, Nadine, me pagan tanto, yo no puedo hacer eso es el doble de trabajo. Y entonces, en un momento, el dueño de la empresa me dice, pero vos tenés que exigirlo. Yo, mirá, yo lo exijo, pero la calidad se paga. Claro. Nadie te regala calidad, la calidad se paga. Y bueno, una prenda de buena tela, bien hecha, dura. Y lo tengo en mis clientes. Yo tengo clientes que traen prendas de hace 10, 12 años. Claro. Y que yo ni me acuerdo, porque como muchas fueron hechas de a una y se llevaron esa única, yo me sorprendo cuando viene y me dice, no, la lavo a mano. Tortonese una vez me dijo, yo tu camisa la lavo yo a mano, no la toca nadie. Claro. Es como... Va por ahí. ¿Y cómo describís a tu clienta o a tus clientes, no? Que hay, bueno, esto de las inspiraciones en las señoras de barrio, ¿se tradujo alguna vez en lo que diseñaste y tu clienta o no, quedó ahí? Mi clienta no es la señora de barrio. No, pero por ahí lleva algo que recuerda a aquella señora de barrio. A ver, es muy diversa, o sea, no hay un solo perfil de cliente. Primero, la realidad es que yo tengo fieles clientes de muchos años, por lo tanto, muchos fueron creciendo con la marca en edad, ¿no? Claro. Así que tal vez antes tenían 30 y hoy tienen 45, ¿no? O más. De hecho, en algún momento he tenido clientas de 15 y su abuela de 80 y pico. O sea, depende de la prenda. Probablemente este vestido no se lo compre ninguna persona de 80, pero tiene que ver más con la personalidad, con la sensibilidad, con el que entiende que la ropa no es un bien necesario. Nadie necesita ropa hoy día. Todos tenemos toda la ropa que queremos tener, o que queremos o que necesitamos tener. En nuestro placar, si no has tenido, no sé, hipotiroidismo y te has inflado o algo por el estilo. O sea, entonces, el agregar una prenda a tu placar es agregar un mimo, ¿entendés? Yo creo que el que viene el que no le cuesta comprar, pero mi ropa no es ostentosa, por lo tanto no es un Chanel o un no sé qué que tiene un logo así gigante y que le va a aportar prestigio por tenerlo. No, es alguien que siente que se está llevando una partecita de ese mundo, Nadine, que se siente entre medio de las perchas. No es la prenda, es como la atmósfera que se genera adentro, ¿no? Es esa cosa de... Yo me acuerdo que hace mucho que no hago desfiles, pero la palabra recurrente era me emocioné. ¿Viste? Y es generar esa como corriente interna. Y en parte yo creo que como muchas veces recurría a esas como pincelada de infancia, es tocar la fibra que a todos nos conmueve, o sea, llegás a todos a través de la infancia. Y bueno, no sé si te contesté, pero... Sí, bueno, ¿qué tipo de clienta? Es una clienta que gusta de Es muy variado, o sea, la verdad tengo muchos clientes que son artistas, sí, muchas artistas. No siempre las artistas tienen mucha plata, así que hay muchas que que viste, como de a poquito hacen el esfuerzo. Hacen el esfuerzo y claro, sí.
¿Y por qué no haces desfiles hace mucho? ¿Por qué no estoy haciendo desfiles? Porque creo que en un momento de mi vida sentí que mi carrera había relegado parte de mis deseos, ¿no? Y eran deseo de ser madre. Y si bien otros pueden ser madres y hacer desfiles, yo soy una persona que soy muy intensa y hago las cosas así como... Y me sería muy difícil hoy dedicarle el tiempo que se requiere para hacer un desfile y convivir con Astor a la par. Claro. Y aparte para hacerlo tenés que tener muchas ganas porque es mucho sacrificio. Y no pasan por ahí mis ganas hoy. Okay. Hoy pasan más por estar en un espacio, estar rodeada de otros artistas que admiro, que sucedan cosas en el espacio. No están siendo todo lo veloz que quiero, porque bueno, ahí siempre uno tiene como temas que no puede posponer. Estoy como en continua intentar como una reinvención, o sea, ver, o sea que creo que los tiempos también han cambiado, no es tan necesario el local, si bien siempre me gustó tener local o un espacio donde se vea el producto, nunca, excepto en Japón y alguna vez París y o sea, en general siempre fue como el mundo Nadine entero cuando se vendió, no es que se vendieron algunas prendas, vinieron y buscaron, no sé, los tapados de Nadine o los vestidos de Nadine y se venden entre medio de otros. Claro. Pero replanteándomelo hoy, realmente, con ganas de otras cosas. A ver, a veces, ayer hablando con una colega, me mandó un texto que no me lo voy a acordar tal cual, ¿no? Pero es cómo la palabra nos define, ¿no? Y me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando fui tutora en el MAD, fue algo que me dio muchísima satisfacción, las 2 veces que fui, y tengo ganas de arrancar con eso, hacer tutorías, y cómo a veces una palabra redefine todo que puede ser un concepto, una marca, un diseño o una vida. A mí me ha pasado que hasta un desconocido te ha dicho una frase que te hizo y te replanteó algo, ¿no? Y bueno, tratando de ser más consciente del uso de la palabra y no sé, creo que el transmitir y el poder aportar puede llegar a ser como un nuevo desafío. Que hace tiempo que lo vengo diciendo y como que me cuesta animarme y arrancar, pero es como darle la forma y no es que no me guste diseñar o haya perdido el amor, porque lo último que uno tiene que hacer es dejar de soñar, pero a veces tenés otros sueños. O sea, ayer le decía, me encantaría construir. Yo me fui de la construcción y hoy me encantaría construir, ¿no? Es como antes, habiendo trabajado en la construcción, veía que los tiempos de las construcciones eran demasiado lentos para mi ansiedad y que la indumentaria satisfacía mi ansiedad porque yo en un día podía tener desde un molde hasta un prototipo. Y hoy día, que estoy más grande, tengo otros tiempos. Lo inverso que parece, que es que cuanto más grande uno es, menos tiempo tiene, se torna distinto. Te das más tiempo. Sí, es una forma distinta de usar el tiempo también. Exactamente. Sí. Es como... creo que un hijo también define eso, ¿no? En él ves cómo pasa rápido el tiempo y quieres quedarte con el tiempo. Claro. Contradictorio, pero bueno.
Y hablando de espacios y de locales y de esto, los chicos se preguntaban qué pasó con la tienda que tenías en Palermo. Vos me comentabas antes de la entrevista que tenés armado en Chacarita. Contanos un poco eso. Bueno, la tienda de Palermo, que fue como, podría decir, la casa matriz de Nadine, que fue como un sueño hecho, definitivamente fue algo que soñé y se concretó, que era tener la tienda, el taller y mi casa. Llegó a su fin porque los alquileres subieron sideralmente, por un lado. Por otro lado, Astor estaba en camino, entonces ya había dejado, ya no vivía ahí, y había dejado de tener esas ganas de luchar, pero nunca fue luchar porque tengo buena relación al día de hoy con el dueño de la casa. Esa cosa de la negociación, viste, de negociar y estar angustiada por si me voy a quedar o no. Y por otro lado, también buscaba que el espacio, o sea, el espacio tenía recovecos y tenía como un recorrido, no era limpio, no era un rectángulo, y estaba como con ganas de otro tipo de geografía, para estar en otra. Si bien hoy estoy en una geografía que es pequeña, porque es mucho más chico que lo que tenía, es un rectángulo. Y este rectángulo, como la estética es como que estuviera en obra. Y la idea es que esté en permanente cambio, ¿no? Si bien en lo que va del año que pasó no tuvo grandes cambios, empiezan a partir de ahora van a empezarse a generar esos cambios. O sea, lo que hoy es tienda puede ser que no sea tienda por un tiempo y que se conviertan en clases y que de repente la tienda sea un pop-up, o sea, que solamente funcione una semana al mes, que tal vez eso que pasaba en el mercado Mundo Mix y tener itinerante, o como yo estuve itinerante 3 años, o sea, nació mi hijo, no tenía local, dejé de tener Palermo y armábamos unos encuentros, que vuelva a pasar. Me doy cuenta que los clientes se contactan directamente conmigo. A lo largo de los años han hecho que mi teléfono lo tengan todos mis clientes y por lo tanto cuando algo necesitan es directo, me llaman si voy a estar en el local. Mis horarios en el local son reducidos. Entonces es mucho el tiempo muerto que hay en el local, mucho tiempo que está cerrado, porque yo tampoco quiero ser esclava del local, porque si no ya lo cerraría porque en esa situación no me quiero ver nunca. Entonces, digamos, redefiniendo que en ese espacio pasen más cosas, no solamente conmigo, sino con otros colegas. Hay algo que se dio, que si bien admiro artistas hombres, el local, no sé, las cosas de la vida se dio que está expuestas todas cosas de mujeres. Y no sé, probablemente se armen seminarios, ciclos de charlas, cosas de todas colegas que son amigas, muy interesantes. Pero bueno, se está amasando. Es otro momento. Sí. Me nombrás, no sé por qué se habrá dado, son todas mujeres. La pregunta es si diseñaste para hombres en alguna oportunidad. Sí, diseñé para hombres y niños. Porque yo diseñaba para un mundo y el mundo está con hombres y niños. Bien. Y así que diseñaba para hombres y niños. Dejé de hacer primero niños, porque niños nació por el pedido de mis clientes. Porque me decían, nosotros, o sea, parejas que se vestían con ropa mía y me decían, ¿querés que vistamos con Grisino? Hacenos ropa. Bueno. El tema es que una de las grandes características que tiene la ropa de Nadine, bueno, son varias. Unas que son duraderas, que son de calidad, que son atemporales. Todo lo contrario que pasa con los niños. Claro. Los niños crecen rápido. Entonces, todo lo valorable no es valorable en los niños. Claro. Entonces, para el precio que uno aspira a pagar en una ropa de niño, hoy que soy madre y que sé que lo que yo le compro le dura, nada. O sea, hoy le ponía un par de zapatillas y me decía, ¡ay, me aprietan! Yo, no te lo permito. No.
Contar las uñas. La compré hace 3 meses, no. Sí, sí. Aparte, o sea, yo también busco los mismos atributos que tiene mi ropa, las busco en la ropa que le compro, por lo tanto, eran de cuero. O sea, No. ¿Viste como? Y bueno, entonces entendía que terminaba subvencionándola, porque yo me enamoro de los niños, siempre amé los niños, y entonces, nada, mi ropa les gustaba a los chicos les gustan los juguetes, pero veían, las nenas veían mi ropa y era como de hadas, ¿viste? La pollera de globo de gas, pero cosas que son tipologías básicas, como por ejemplo una camperita, capucha, pero con gasa. Claro. Querían y se ponían a llorar, a patalear, comprometían a los padres, o sea, no sé, terminaba subvencionaba toda la ropa de niños, entonces dije, bueno, llegó un momento que paremos con niños. Y después cuando dejé de tener local, los clientes hombres eran los más fieles. O sea, tenía como fieles y de ventas fáciles, porque la mujer es mucho más complicada para comprar. Por el cuerpo, por las vueltas, por todo. En cambio el hombre le quedaba bien la camisa, o dame esta y esta. Y fieles clientes, ¿no? Es más, demandaban que yo genere con más velocidad. Pero cuando cerré el local y que fui nómade, porque fueron como 3 años y medio que no tuve local, que estuve con Astor, que me fui a vivir al campo, que un montón de cosas, y que hacíamos encuentros cada 3, 4 meses, o 4 encuentros al año, 1 por temporada, una cosa por el estilo, que yo seguía haciendo ropa, no es que me detenía, pero hacía para esos momentos. El espacio no daba para hombre y mujer, o sea, era el atelier de Cecilia Gadea y era muy femenino, entonces era como, no era tan neutro como mi espacio. Y entonces, bueno, ahí bajaron. Sí, bajé a los hombres. Está bien. Y bueno, y hablando de estas cuestiones, bueno, algo ya comentamos con el tema del colegio y demás. En tu trabajo profesional, incluso algo mencionaste en la época de las construcciones, ¿el hecho de ser mujer te hizo vivir alguna situación de género, tanto sea de discriminación o de cualquier otra índole que te haya movilizado o que recuerdes? A ver, seguramente las viví, no fueron tan críticas como para que me hayan hecho daño. Claro. Y que hoy las tenga como para recordar. Claro. Pero digamos que alguien haya preferido un diseñador masculino antes que vos en alguna circunstancia donde estuvieran juntos disputando algo o alguna situación de injusticia en los salarios, algo de esto. Tuve mucha suerte. Bien. Bueno, igual entraste muy chiquita a trabajar siendo mujer y todo, así que... No, tengo que decir que... A ver, la vida no es de color de rosas, ¿no? Pero en lo que es mi carrera, fui muy bendecida. Uh-huh. Claro. Sí. O sea, tuve todo muy rápido. Claro. Todo lo que quise lo tuve muy rápido. Pelear el puesto. Claro, fue como... Claro. O sea, sí. Bien, y el reconocimiento a tu trabajo, digamos, ¿cómo te impacta? ¿Cómo lo empezaste a tomar dimensión? ¿De algún reconocimiento, de que vengan clientes de afuera, de reconocimientos del mercado? No soy una persona rica, esto no me ha hecho rica. Si trabajara en relación de dependencia probablemente tuviera un mejor pasar lejos del que tengo. Hago lo que me gusta, hago lo que amo, la peleo. He vivido muchas crisis en la Argentina. Argentina es un país que es complicado. Uh-huh. Padezco lo que padecen todos los diseñadores, o sea, los que han arrancado con herencia o abajo del brazo de algún padre, todos
todos, desde el que más fluido tiene el flujo de dinero hasta el que con menos arrancó, todos la padecen. Así que volvemos a preguntar. Era así, ¿cómo veías el reconocimiento a tu trabajo? O sea, Es el reconocimiento, seguir estando. a ver, es el combustible. El combustible. O sea, si no existiera, sería mucho más difícil. Claro. Y te acostumbraste también rápido a eso, porque te ganaste un premio siendo muy joven, trabajaste El reconocimiento siempre. y la realidad es que cuando yo arranqué también había menos competencia, éramos menos en la facultad. Arranqué teniendo como, o sea, si voy a retrotraerme a la época de la facultad, o sea, en las materias troncales tenía como un requete buen promedio y después, bueno, empecé a trabajar y empecé a chapucear, pero nada, es como, viste, está feo decir talento, ¿no? Pero es pasión, trabajo. Y sí, talento para volcarle ¿viste? eso. Es pasión, trabajo, fe en uno mismo y no bajar los brazos nunca y eso es creer que los sueños son posibles de cumplir y es nunca dejar de soñar y tener cuidado con lo que se sueña porque se pueden cumplir y uno es esclavo de sus sueños después. Así que todas las frases tan dichas, estas son todas, ¿verdad? O sea, alguien las dijo porque les pasó y les pasa a casi todos, ¿no? Pero bueno, nada. Así todo creo que soy una dichosa de haber trabajado en lo que me gusta. Totalmente. ¿No? Y hablabas recién de la carrera y de cuando vos estudiaste, que eran pocos y demás, ¿no? ¿Qué pasa con, ponele, la forma en que se formaron ustedes, las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías? ¿Qué ves que pudo haber cambiado para mejor o no tanto? Los nuevos saben más. Y acá No, yo creo que cuentan con muchas más herramientas que lo que contábamos nosotros. Y nosotros contábamos con, a ver, vivimos el argentinismo a full. O sea, el argentinismo, la carencia a la enésima que hizo que explote nuestra imaginación. Es como hoy está todo a la mano y antes no había nada a la mano. Entonces, hoy creo que manejan todas las herramientas, tienen todo a la mano y están a veces mareados, porque yo también me mareo. En cambio, antes es como era tierra virgen. Claro. Tierra virgen. Entonces era más fácil destacarse porque había menos alrededor, había menos que se veía. Yo nunca había viajado, o sea, qué sé yo, viajaban los dueños de las empresas a copiar lo que se hacía afuera. Hoy tener un diseñador en una empresa es como no podés, tenés un contador, tenés un diseñador, no podés no tener un diseñador recibido y con experiencia. En mi época yo me veían dibujar y me decían Walt Disney. O sea, tenías que vos enseñarles, o sea, yo por donde pasé enseñé para qué servía, porque ellos no sabían para qué servía. Claro, era mucho más todo por hacer. ¿Entendés? O sea, hasta el puesto que yo ocupé fue lo que yo me fui ganando y fui demostrando y el puesto se fue agrandando por lo que yo fui haciendo. Hoy día los puestos son como más definidos. Tenés el diseñador de ginería, de tejido de punto, de sastrería, ¿viste? Antes era todo en uno. No estaba eso compartimentado. Claro. Por lo tanto, tenías que aprender de todo.
Sí, ahora está todo más segmentado. En mis colecciones, de hecho, fue así, o sea, temporada a temporada yo me ponía el desafío de lo que menos sabía para profundizar en eso que no sabía. Claro. Sí, por ahí hoy está como más segmentado, más dividido, más con la dirección. Me gusta hacer esto, hago esto. Hoy yo creo que mirando hacia grandes rasgos, la imagen está por sobre el producto. Uh-huh. Vos ves las prendas de gente que me encanta lo que hace, pero es más fuerte la imagen que la prenda que hace. Uh-huh. Y bueno, habla de una época también, ¿no? El peso de la imagen. Bien. Bien, chicos, hay varias preguntas, a ver si alguno quiere formular algo extra. Sí. ¿Cómo definiría yo la palabra mujer? No, la mujer que... mujer en general. ¿Cómo definiría mujer? A ver, no creo en la igualdad. Sinceramente, la igualdad no estoy de acuerdo con la igualdad. No somos iguales. Gracias a Dios no lo somos. Creo que las mujeres tienen todo por hacer porque por mucho tiempo los hombres fueron los que tuvieron que demostrar y hoy somos las mujeres que tenemos que demostrar lo que somos. Lamentablemente, en paralelo con esa necesidad básica y que es el motor de todo, que es ser como eje de familia, madre, etcétera. Pero no sé si me estoy mareando en lo que digo, pero tenemos un desafío mucho mayor que el de los hombres. Es así, es mucho mayor. Creo que es eso. Creo que, a ver, en épocas donde la mujer no estaba tanto como trabajando en empresa y era más ama de casa, y ser ama de casa es un re laburo, aunque yo cuando fui hija fui muy dura con mi mamá, que mi mamá era ama de casa, fui muy dura, o sea, yo no quería hacer nada que ver con mi mamá, quería ser como mi papá, o sea, y hoy que soy todo, es durísimo, es duro estar con los hijos todo el día o todo el tiempo que estás, porque mi hijo va al jardín, doble jornada, y cuando viene es duro, es duro. Pero bueno, creo que hay algo que es esa posibilidad que te dan los hijos de volver a conectarse con la infancia, que te genera como una vuelta a la inocencia, ¿no? Y el volver a jugar. Y que te da nuevamente manija a poder seguir para adelante, ¿no? Y también, bueno, no le pasa tanto a los varones. La verdad, los padres acompañan más. Algunos ni acompañan, ¿no? Pero hay algunos que acompañan más, son más pares, pero no son iguales. O sea, cuando hay que dar la teta, es la teta. Cuando, médico, quieren mamá. Y bueno, y eso sigue. Y con el tiempo sigue. O sea, y gracias a Dios sigue. O sea, yo estoy feliz de que siga así. Es más, quisiera ponerlo como las geishas, lo voy a poner en... Claro. No quiero que crezca más.
¿viste? Ya mide unos 20 y pico y tiene 5 años, ya está. Lo sigo alzando a UPA. En cualquier momento me dicen que tengo hernia de disco por alzarlo, porque yo ya no sé cómo agarrarlo. Bien. Así que, nada, es mucho ser mujer. Hay que estar agradecidos por el rol que nos tocó. Demostrar que podemos lo hacemos, creo que todos los días. Y hay que... Creo que el secreto radica en no sentirse inferior. O sea, la mujer cuando se sintió inferior es cuando... No, mentira. Cuando el hombre hizo que la mujer se siente inferior y la mujer se lo creyó, es donde se puso en el lugar donde no debería haber estado nunca. ¿Por qué? Alguna vez hubo una antropóloga que en el lugar donde yo estoy hoy vino a dar una charla y la realidad es que las mujeres somos mayorías en el mundo. Siempre fuimos mayoría en el mundo. O sea, ¿cómo puede ser que el poder lo tenga una minoría cuando en todas las minorías son las que no tienen el poder? Nosotros lo permitimos. Nosotros lo permitimos. Así que creo que debemos decir que no todo lo malo del mundo y del planeta y todo el horror que vivimos tienen la culpa los hombres, sino que nosotros permitimos, porque aparte somos las madres. O sea, y muchas madres machistas que inculcan ese machismo en los hombres, en sus hijos. Por lo tanto, yo que soy muy autocrítica, como Nadine, soy muy autocrítica como el género que pertenezco. O sea, es nuestro deber. O sea, no te tienen que dar el lugar. Vos te haces el lugar. A ver, chicos, una última pregunta. Vos, dale. No, es de mi autoría. Copyright. Lo viví. A ver. Soy 100% intuitiva. Perceptiva e intuitiva. O sea, formada, ¿no? Porque, o sea, no es que soy una autodidacta. Pero que sigo las corazonadas y escucho el interior. O sea, soy una persona que se comunica consigo misma todo el tiempo. Tengo un buen diálogo. Si he ido a escuela de negocios, creo que he hecho muchos cursos. Nada ha dado resultado porque mi interior no hace caso. Así que es como que yo digo que no le pusieron números a mi cerebro, no están, no voy a... No. Pero hay algo que tiene que ver con la intuición y que me acuerdo en una etapa de Palermo que yo tenía el contador que venía 2 veces por semana y me decía: a ver, Nadine, ¿cuánto estamos en el banco? Y yo le decía: 20. ¡Qué guacho! Yo siempre, yo sabía. Y yo no estaba en la caja, yo sabía. Bruja, soy bruja. Confirmado. Soy bruja. Pero es así, es como, no sé, hay como... Son años también. Son años. Pero sí, hice cursos, pero nunca los puedo poner en práctica. Es como que estoy negada a hacer las cosas bien. Hay fórmulas. Igualmente los que las hacen bien tampoco les va muy diferente, así que sea mejor ser fiel a uno mismo. Bien.
Bien. No, iba a repetir la pregunta por si los de atrás no habían escuchado, pero quedó clara en la respuesta que iba si era intuitiva o si había estudiado algo vinculado con los negocios. ¿Alguien más que alguna otra pregunta? ¿Estamos? Bueno, entonces le damos un aplauso a Nadine, le agradecemos.